Hey, ¿qué tal web emprendedores? Te saluda Dante GráficoWebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te traigo sobre las últimas actualizaciones de Elementor Pro en su versión 3.5 que tiene que ver propiamente con tiendas en línea. Es decir, en este caso si estamos con WordPress, con la parte de WooCommerce, ¿ya? Así que, ¿de qué trata esta actualización? Pues que nosotros podemos en este caso ya personalizar, o sea, darle un toque ya más, digamos, único a nuestras páginas, por ejemplo, digamos, de mi cuenta, mi carrito, el checkout, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas páginas por default venían, digamos, con lo que era el shortcode, digamos, de WooCommerce, y dependiendo de la plantilla, esto es lo que tú podías hacer. Entonces ahora vamos a ver en qué consiste esta actualización y cómo nos beneficia en este caso para nuestra tienda en línea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero, si estamos en WordPress, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de plugins para que en este caso primero verifiques si es que estás en este caso, digamos, con la última versión tanto de Elementor como Elementor Pro, ¿ya? Así que yo, por ejemplo, mira, yo estoy aquí en mi sección de plugins y me doy cuenta que justamente Elementor Free y Pro me hacen falta actualizar. Entonces ese es el primer paso. Vamos a actualizar para que nosotros podamos ver los cambios que en este caso son necesarios para comprobar esta nueva actualización, ¿ya? Aquí en mi caso ya he acabado de actualizar. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, digamos que yo voy a irme a esta página, ¿ya? Si es que yo quisiera editarle, vas a ver que desde aquí no me permite, ¿no? Entonces vas a ver que aquí tengo para lo que sería el footer, el header, así que voy a dar clic en esta parte donde dice ajustes del sitio, en el cual nos va a permitir en este caso desde este lugar hacer algunos ajustes tanto para WordPress pero también para lo que tiene que ver con la parte de WooCommerce. En mi caso ya me cargo, aquí vas a ver que te dice ajustes del sitio y bueno, tú sabes que aquí podemos modificar todos estos parámetros para hacerlo a nivel global. Incluso yo tengo un video dentro del canal que hablo sobre esto. Pero aquí lo que vamos a ver en este caso sería esta parte o característica que dice WooCommerce, ¿ya? Le vamos a dar clic ahí y mira, aquí vas a ver que en este caso te sale Cart, que sería la página de carrito, el Checkout, My Account y Terms and Conditions, ¿no? Los términos y condiciones. Aquí en mi caso, por ejemplo, no tengo esa página, pero yo podría haber creado o puedo crear cualquier página que yo quiera y asignarle para que esa sea la que en este caso me va a identificar que sea de términos y condiciones, ¿ya? Cuando normalmente se instala WooCommerce, por default se crean estas páginas, ¿ya? Eso, entonces aquí vas a ver que te dice que, por ejemplo, los cambios que tú hagas aquí también se verán reflejados en las configuraciones de WooCommerce, ¿no? Entonces eso es clave, más que nada para que te des cuenta de que las páginas que nosotros vamos a poder modificar son estas de aquí, ¿ya? Entonces cuando tú quieras editar o actualizar algún campo, simplemente sabes que debes irte a esa determinada página y desde ahí nosotros podemos hacer los cambios respectivos, ¿ya? Entonces aquí, bueno, simplemente eso para que te des cuenta. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente, por ejemplo, aquí estábamos, ¿no? Mira, esta es la página del carrito, ¿ya? Si es que yo quiero aquí editar, hacer algo, al menos directamente editar con Elementor, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a irme a la parte de editar la página. Y ahora vas a ver que aquí me sale, por ejemplo, bueno, en este caso estoy con lo que sería con Gutenberg, ya, si es que no tienes Gutenberg te salía con el Classic Editor. Entonces aquí yo voy a darle clic en esta parte que dice editar con Elementor. Entonces yo aquí ya voy a modificar o a personalizar esta página
y no solamente con lo que me viene por default, digamos, ya sea por la plantilla, ya sea por lo que me viene con WooCommerce, sino que ahora vamos a ver cómo se puede modificar o crear cambios, ¿no? Entonces mira, aquí estoy, esta es la página de carrito, entonces esta es en este caso lo que estábamos viendo, digamos, hace un momento. Entonces vamos a ver cómo lo personalizamos. Entonces mira, si yo le doy clic aquí, vas a ver que esto me hace referencia al shortcode que viene por default, en este caso de lo que sería WooCommerce. Si es que tú quisieras editar o modificar esto, no lo vas a poder hacer porque te das cuenta que viene propiamente del shortcode, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar, en este caso, este shortcode, que es propiamente de WooCommerce, ¿ya? Y nos quedamos ahí, ¿no? Prácticamente como quien dice en blanco, ¿ya? Aquí incluso vas a ver que tengo la página que dice nombre carrito. Entonces, yo ahí lo que podría hacer es de, incluso aquí dice título, yo le podría quitar para que no se me muestre, ya, y ahí está totalmente limpia la página. Entonces ahora sí, lo que nosotros vamos a hacer es que en la parte del buscador de widgets, digamos, vamos a buscar cart, que en este caso sería para añadir el carrito, ya, vas a ver que aquí dice cart, ¿no? Este es un nuevo widget que ya viene con la nueva actualización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente arrastramos y soltamos. ¿Ya? Entonces aquí, mira cómo ya cambia totalmente a nivel de layout, ¿no? Y aquí viene lo interesante. Entonces, mira, nosotros aquí por default te viene por 2 columnas, pero tú también puedes hacerlo ya sea por una columna, ¿ya? Entonces, aquí lo que tú debes buscar es que le veas la mejor forma que quede dependiendo de cómo sea tu sitio, de cómo esté el layout, del ancho de la página y un montón de cosas. Entonces puede ser que te quede mejor en una columna o puede ser que en ciertos casos te pueda quedar mejor a 2 columnas, ¿no? Ahora, haz cuenta que por ejemplo, si es que el usuario añadiera una gran cantidad de productos, él va a poder ver, digamos, aquí, ¿no es cierto?, lo que es el detalle, y aquí lo ve en forma simultánea lo que sería el total. Entonces hay que ver también esa forma de user experience para verla mejor, ¿no? Si es que puede ser que en algún caso está aquí pero ve y tendría que hacer como scroll para ver cuánto es el total, entonces eso también debes considerar, ¿no? En mi caso, digamos que voy a dejarle a nivel de 2 columnas, ¿ya? Ahora, aquí viene una parte interesante que dice Sticky Right Column. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí pueden haber algunos más productos, se me ocurre unos 10, 20, lo que sea, ¿ya? Entonces, cuando yo le dejo activado esto, si es que yo hiciera scroll, ¿ya? Haz cuenta que aquí hubieran más productos, entonces esta parte se me va a quedar ahí fija, y eso es genial porque el usuario no tendría que estar otra vez viendo en qué parte tendría que hacer el pago, sino que simplemente se queda esto ahí fijo y lo va a poder ver ahí para que el usuario pueda proceder a hacer el pago, ¿no? Entonces esa parte yo ahí la recomiendo. Luego también tenemos esta opción del offset, que bueno, simplemente vendría a ser que cuando el usuario, cuando haga scroll, a partir de qué momento queremos que aparezca o se quede ahí fijo, ¿no? Entonces tú puedes de ahí asignar un valor, ya dependiendo de cómo tú lo veas, ahí lo puedes asignar, ¿ya? Luego tenemos esta parte que dice de Update Card Button, en este caso este es el botoncito, ¿ya? Entonces nosotros podemos cambiar ese texto y digamos me ocurre actualizar carrito, ¿ya? Entonces esa es una forma de cómo podemos personalizarlo, ¿no? Entonces ese es el texto. También tenemos la parte del cupón, podemos personalizar esto. Haz cuenta que a lo mejor tú tenías una plantilla en inglés y no sabías cómo modificarlo, entonces aquí lo hacemos ya directamente, digamos aplicar cupón. Ahí está, ¿no? Aquí también tenemos una parte que dice total. Entonces, por ejemplo, aquí dice Car Totals, que es en este caso esta parte. Entonces podemos aplicar, qué sé yo, se me ocurre total del carrito.
ya. Aquí también tenemos una opción de, en este caso dice actualización del botón de compra. Entonces aquí puedo colocar, digamos, actualizar, ya, para la parte de los totales. También tenemos el checkout button que dice proceder a la entonces aquí puede ser finalizar compra. Como ves, todo eso es personalizable, ¿no? Y ahí lo tenemos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Opciones adicionales. Si deseamos que en este caso se actualiza automáticamente el carrito, ¿ya? Esta función hace que, por ejemplo, cuando el usuario añada o quita algún producto, que se actualice en forma simultánea, pero al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí, si tú le dejas activado, cuando pase alguna función o algo por el estilo, eso ya lo vamos a ver también, se va a actualizar en ese preciso momento, ¿no? Entonces esto es a nivel de funcionalidad, ¿ya? Y como tú sabes también, con este nuevo widget que te viene, tenemos la parte de nosotros poder modificar el estilo, ¿ya? Digamos que tú quisieras añadirle algún background o algo por algún color que tú quieras, simplemente seleccionarías, ¿no es cierto? Y ahí estaría, ¿no? Claro que tienes que ver que lo que tú vayas a hacer vaya alineado, digamos, con la marca, con la web que tú estás haciendo. Entonces puede ser eso, ¿no? Entonces ahí tú, como ves, puedes cambiar ese color, en este caso el color de fondo. Si no quieres, simplemente lo limpias y ahí lo tienes, ¿no? Y de igual manera, sabes que puedes modificar a nivel de, si quieres crear una sombra, aunque aquí creo que quedaría bien, ya con el efecto sombra, ahí queda mucho mejor. Y tenemos también para agregar algún borde, podemos añadirle color, podemos añadir padding, podemos añadir margin, podemos jugar con la parte de la tipografía, también con la parte de las formas, en fin, hay muchas opciones que, como tú puedes ver, podemos hacer, personalizar prácticamente todo, ¿ya? Puedes agregar color, es decir, a los botones, todo puedes personalizar, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, mira, el checkout button, ya, yo quisiera, en este caso se me ocurre, solamente esto es para que lo puedas ver, se me ocurre cambiarle, digamos, el tipo de fondo, digamos que yo quiero agregar un color, ya se me ocurre esto, y vas a ver que todo esto lo podemos cambiar, ¿no? Entonces es así como funciona. En este caso nosotros estamos personalizando totalmente lo que sería nuestra página del carrito y quedaría siempre digamos a nuestro gusto, ¿no? Y todas esas opciones tú las puedes revisar minuciosamente para que vaya mejor contigo. Incluso yo aquí quedaría muy bien lo que sería un efecto de sombra para la parte del checkout. Y también en este caso también nosotros tenemos esta opción de personalizar. Aquí te dice, por ejemplo, selecciona las secciones del carrito que tú quieras personalizar. Entonces puede ser, por ejemplo, en este caso sale el cupón, totales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero modificar el cupón, aquí me voy a la parte personalizar el cupón y es para esta parte. Y es así, ¿no? Como puedes modificar cada sección, cada parte de este checkout. Entonces esta parte para mí es genial porque prácticamente podemos crear un estilo mucho más amigable, una mejor experiencia para el usuario y también a nivel, digamos, de personalización podemos, en este caso sería cambiar casi, digamos, todo, ¿no? Entonces esta sería la gran actualización que viene para esta parte de lo que tiene que ver con la página del carrito. Ahora yo le puedo guardar los cambios, le voy a poner clic aquí en actualizar y haz cuenta que esta era mi antigua página de carrito, ¿ya? Ahora voy a actualizar y vamos viendo si ya se efectuaron los cambios, ¿no? Entonces aquí vas a ver que, por ejemplo, ya se me muestra con la nueva personalización que le acabé de dar, ¿ya? Esto a modo de ejemplo. Claro, yo le podría agregar muchos más detalles y todo eso, ¿no? Bueno, aquí me sale lo que es el nombre de la página de lo que sería carrito, que eso, bueno, no hay problema porque eso se le puede quitar, ¿ya?
y es así como ya se vería. Entonces esto es el cambio que nosotros queríamos crear, ¿no? Aquí podríamos crear esto, colocar en el centro, colocar una imagen, es decir, las funciones que podemos hacer aquí son, digamos, totalmente personalizables. Ahora vamos viendo las otras páginas que también nosotros podemos personalizar. Para eso me voy a irme en este caso a WordPress, voy a irme a la parte de páginas, ¿ya? Recordar que cuando creamos, en este caso, o instalamos WooCommerce, instala por default mi cuenta, finalizar, en este caso sería la compra y la página de carrito. Esta es la que acabamos de modificar. Si es que yo me pongo, en este caso, digamos, a buscar, simplemente yo aquí coloco, digamos, mi cuenta, que esta sería la página que el usuario se crea aquí por default. Vas a ver que aquí dice mi cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a irme a la parte de editar, aquí en este caso estoy dentro de WordPress, estoy con Gutenberg, y ¿qué es lo que haría? Me voy a irme a la parte de editar con Elementor, ¿ya? El proceso es similar, parecido a lo que hicimos con la otra página. Y bueno, esta es la página de mi cuenta, ¿no? Es decir, esto es lo que te viene por default cuando instalas WooCommerce. Entonces tú le ves y así es un desastre, no se ve tan bien. Y si es que nosotros queremos personalizarle, simplemente en el buscador de los widgets vamos a colocar, digamos, account, ya que en este caso sería mi cuenta. Esto es de la última versión. Arrastramos y soltamos. Entonces vas a ver ahora el gran cambio que se produce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta página o este widget, mira, si yo le doy clic aquí, vas a ver que aquí está el shortcode que sería de WooCommerce My Account. Entonces nosotros, digamos, no queremos esto. Entonces lo que hacemos simplemente es de borrarle, ¿ya? Y nos vamos a quedar ahora propiamente con lo que sería, en este caso, con Elementor. Entonces vas a ver que aquí tenemos un menú en la parte izquierda, y esto lo veo mucho mejor, más que nada para el usuario, para que él sepa, por ejemplo, las órdenes que tiene, en el caso de productos digitales, descargas, direcciones, detalles de la cuenta, y también que pueda cerrar sesión, ¿no? Si yo me doy clic aquí en cada una, va a aparecer diferente sección, ¿ya? Entonces es de esta forma cómo va a aparecer la página de mi cuenta, ¿no? Entonces vas a ver que de igual manera aquí nosotros podemos elegir el layout. Aquí está a nivel de vertical a modo de tabs, o si nosotros queremos hacer a nivel horizontal, vas a ver que aquí tenemos de esta forma, ¿no? A mí a nivel personal me gusta más de este estilo, porque es, digamos, a nivel de layout se ve mucho mejor, y también más que nada porque son pocos textos. Entonces el usuario, digamos, le da clic aquí y es más fácil, digamos, a nivel de experiencia hacerlo de esta forma, ¿ya? Entonces yo me quedaría a nivel con esto, en este caso sería con horizontal. Tenemos la parte del espaciado, ¿ya? Entonces aquí tú puedes elegir cuánto quieres de separación entre lo que sería aquí del menú o del tab con el texto, ¿no? Y también puedes elegir la posición, si quieres que esté a la izquierda, si quieres que esté centrado, si quieres que esté al fin, si quieres que esté en este caso de esta forma, o en esta opción que dice stretch, ¿no? O ajustar. Entonces ahí lo tenemos. Ahora vas a ver también que aquí te sale, digamos, en este caso lo que sería el nombre, lo que representa cada una. Entonces tú tranquilamente puedes cambiar aquí, qué sé yo, se me ocurre escritorio. Es decir, tú puedes traducir cada una de esas páginas, de que en vez de orders puede ser órdenes, ¿no es cierto? Y así harías con cada una. Entonces con eso la página, que en este caso para el usuario lo va a ver de una mejor forma, y más que nada organizado, todo bien, y todo esto iría también con colores de marca y un montón de cosas, ¿no? Entonces esa es la parte que tú puedes ver, lo puedes traducir. También puedes elegir la alineación, ya digamos que yo quisiera el centro, ahí queda mejor.
Y lo mismo, de igual manera, podemos modificar o jugar con la parte del estilo, ¿ya? Es decir, darle estilos visuales para cada una de estas secciones. Digamos, yo no quiero esa tipografía, quiero cambiar por otra, no hay problema, tú escoges, pero recordar que ya sea que tú quieras cambiar tipografías o lo que tú quieras, debe ir siempre con coherencia, con unidad, ¿ya? Luego tenemos esta parte que dice el color. Yo también puedo modificar escogiendo algún color que yo quiera, ¿ya? Entonces ahí ya lo tenemos. Y lo mismo para las secciones, tipografía, las formas, órdenes de tal. Y es así como podemos modificar en este caso la página de mi cuenta, ¿ya? Entonces aquí esto va a aparecer solo para los usuarios que se crean una cuenta dentro de la tienda. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, o cuando el usuario inicia sesión, esto es lo que va a ver. Así que bueno, aquí le pongo actualizar para en este caso cerrar. Ya aquí vas a ver que dice mi cuenta, ¿no? Si tú no quieres que se aparezca esa parte, lo que hacemos es que aquí dice esconder título, le vamos a activar y con eso ya no aparece, ¿no? Entonces de esa forma nosotros lo trabajamos. Y aquí simplemente le ponemos actualizar, y cuando yo en este caso quiera revisar mi página para ver cómo ha quedado, aquí vas a ver que aquí ya lo tengo, no me aparece con el nombre, sino que esto ya lo hemos personalizado y ahí está, ¿no? Eso entonces con respecto a lo que sería a esta página de My Account o mi cuenta. Y por último tenemos lo que sería la página de en este caso, digamos, das cuenta que el usuario ve aquí, yo digo, oye, finalizar compra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, esto es lo que sale por default cuando tú, ya sea independiente de la plantilla que tú hayas elegido, o puede ser en este caso con lo que te viene por default con WooCommerce, ¿no? Entonces esto también nosotros podemos darle un estilo, podemos personalizarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a irnos a editar la página. Se va a abrir en este caso lo que sería de WordPress, ¿ya? Y ese es el primer paso necesario, porque vas a ver que yo aquí directamente no puedo editarlo. Entonces primero me voy acá a la parte aquí de WordPress y aquí lo edito. Entonces aquí me sale esto de Gutenberg. No le hago caso, simplemente doy clic en editar con Elementor, y ahora sí yo voy a poder personalizar esta página que sería, digamos, el checkout final, ¿no? Cuando el usuario ya ingresa los datos y va a proceder en este caso a realizar la compra respectiva. Entonces mira, aquí ya estoy, y esta es la página que viene por default, ¿cierto? Del checkout. Si yo le doy clic aquí, de igual manera aquí tengo el shortcode, que en este caso es de WooCommerce Checkout. ¿Qué es lo que yo haría? Pues lo borro, porque ya no me interesa, porque yo quiero añadir en este caso lo que sería el nuevo widget de Elementor, así que lo voy a borrar. De igual manera voy a quitar este título que dice finalizar compra, no me interesa que aparezca el título. Si es que tú quisieras lo puedes hacerlo, ¿no? Depende, a veces aquí puede ir con un título, a veces depende del diseño que tú le vayas a hacer. En mi caso, digamos, a modo de ejemplo, le voy a esconder el título y ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De igual manera, me voy a la parte del buscador de widgets y aquí voy a colocar, sería entonces checkout, tengo entendido. Aquí está, sí. Entonces aquí arrastro y suelto y vas a ver ahora el cambio. Entonces mira, aquí está totalmente personalizable, realmente esto es genial. Y nosotros podemos elegir si queremos a 2 columnas, si queremos a una columna, ¿ya? Aquí lo mejor se recomienda 2 columnas, ¿no? Aquí tenemos la parte también del Sticky Right Column, algo parecido como estamos viendo en la página de carrito. Si queremos que se quede fija, vas a ver, mira, que yo por ejemplo hice scroll y aquí se quedaba, ¿no? Entonces eso también lo podemos definir, podemos colocar un offset para cuando nosotros queramos que se quede haciendo, en este caso fijo, ¿sí? Y vamos a la parte de Billing Details. Entonces en este caso esto es algo práctico, porque aquí tú también puedes en este caso modificar los campos. Si está en inglés, tú le vas a colocar por ejemplo el nombre,
todos los datos que tú vayas a, en este caso, solicitar para el usuario, ¿no? Puede estar el país, puede estar la región, la dirección, localidad, como ves, todo eso, ¿no? Entonces eso tú simplemente te ubicarías en cada uno, ¿ya? Y lo vas editando, lo vas modificando de acuerdo, digamos, a tus necesidades. Ahora, estoy viéndole aquí, como te digo, en tiempo real, ¿ya? Entonces quiero ver si hay una opción de eliminar campos desde aquí, pero me parece que no lo hay, ¿ya? Entonces, bueno, para eso tocaría instalar un plugin de editor de campos para que nosotros podamos elegir los campos que queremos, ¿no? Pero aquí al menos le veo desde aquí directamente, parece que no me deja, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos información adicional si es que queremos mostrar eso. Yo creería que no, porque ya está aquí demasiada data y luego de eso, entonces no. Luego tenemos la parte del orden, o sea, tú puedes cambiar aquí your order, tú puedes cambiar por tu orden, ¿no es cierto? Todo eso lo puedes personalizar, puedes alinear. Tenemos la parte del cupón, si es que tienes algún cupón de descuento, que iría aquí. Entonces aquí dice, if you have a coupon code, please apply it below. Entonces todo este texto que está en inglés lo puedes cambiarlo y lo puedes colocarle en español. Tenemos la parte del payment, ¿no? Entonces aquí dice términos y condiciones. Aquí está esta parte que dice toda esta parte que viene con el checkout, ¿no? Entonces eso ya se personaliza totalmente, y todo esto también lo podemos modificar con la parte del estilo, para colores, background, tipografías, personalización y todo esto, ¿ya? Hay que recordar también que la parte de esto del checkout de las órdenes, dependiendo con las pasarelas de pago con las que tú trabajes, se va a visualizar aquí, ¿no? Entonces eso simplemente lo debes tomar en consideración. Aquí simplemente pongo actualizar, y de igual manera, si yo quiero, puedo visualizar para ver cómo ha quedado, digamos, ya en este caso mi nueva página. Vas a ver que aquí estoy, ¿no es cierto? Entonces yo aquí podría ingresar todos los datos de lo que sería en el caso que yo fuera el comprador, y luego de eso ya procedería a lo que es a la compra, ¿ya? Entonces, de esta forma hemos visto una forma breve, a lo mejor un poquito detallada, de en qué consiste esta última actualización, pero con esto, en síntesis, nosotros podemos personalizar las páginas internas, en este caso de WooCommerce, y ya no dependemos de un shortcode que venía por default, y podemos adaptar el estilo. No solamente a nivel de escritorio, esto también a nivel de móvil. A veces pasaba, o a mí me pasaba, que por ejemplo me topaba que en escritorio se veía bien, pero ese shortcode en móvil no permitía que se viera bien, por ejemplo, la columna de los productos. Entonces, con esta característica nosotros ya vamos a poder personalizar tanto en móvil como en escritorio, y hacerlo totalmente más personalizado, y dando una mejor experiencia tanto para tu propio sitio como para los usuarios que van a realizar tu compra dentro de tu tienda online, en el caso de que tú te manejes con productos, ¿no? Ya sean físicos o digitales. Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un próximo video. Éxitos, bye bye.